buenos días, hermanos. Damos inicio a nuestro servicio dominical de este 30 de mayo 2021 con el preludio a cargo de nuestro hermano Andrés Ramírez Roa. Muy bien, hermanos. Antes de permitirme hacer la oración de dedicación, les queremos recordar que tenemos velada de oración el día viernes. Si gustan compartir sus motivos de oración en el chat para tenerlos en cuenta para nuestro servicio del viernes. Oremos, hermanos. Jehová Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, por un día más en el cual podemos presentarnos delante de ti en adoración, Señor. Gracias, Padre Santo, porque por tu sacrificio perfecto ahora somos parte de tu pueblo. Señor, guíanos en este día, guíanos en estos momentos de adoración a tu nombre. Acéptalos, Padre. Los presentamos, Señor, con nuestro amor, con nuestra convicción en todas tus promesas. Muchas gracias, Padre, por mis hermanos aquí reunidos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que bendigas grandemente este servicio. Todo esto te lo agradecemos y te lo suplicamos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Continuemos con la bienvenida a cargo de nuestro hermano Sebastián Aguilar. Muy buenos días, hermanos. La Iglesia Bautista Dios Todopoderoso les da la más cordial bienvenida al culto de adoración. Pongamos nuestro corazón dispuesto para alabar a nuestro Dios y sean ustedes muy bienvenidos. Amén. Bueno, hermanos, pongámonos de pie para entonar el himno de bienvenida. Hola, ¿cómo estás?
Asimismo, puestos en pie, hermanos, entonemos ahora el canto Noble Sostén a cargo de la familia Bonilla. Buenos días, hermanos. Estos himnos son para la honra y la gloria de Dios. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas mía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Amén, hermanos. En la misma posición, vayamos ahora a nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. La lectura está a cargo de nuestros hermanos Arturo y Elisa Solís. Buenos días, hermanos. Nuestros nombres son Elisa y Arturo Solís. Esta mañana vamos a compartir con ustedes la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 20. De manera alternada para que ustedes también lo lean junto con nosotros en sus hogares. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano,
y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nuestro Señor añada bendición a su palabra. Hermanos, tomen sus asientos. Dispongamos ahora nuestro corazón para escuchar el mensaje a cargo de nuestro pastor Jaime Arango. Muchísimas gracias. Mis amados hermanos, le doy gracias al Señor por esta oportunidad preciosa que nos da de poder estar reunidos siempre. Al final del mensaje, y con todo mi corazón lo menciono de una vez, voy a tratar de informar de manera muy breve cuál es la condición que está guardando la salud de mi esposita Rosita. Pero entre tanto queremos darle gracias a Dios, y el orden es cederle toda la honra y toda la gloria primero a nuestro Señor a través de su palabra. Así que, mis amados hermanos, vamos allá al punto de lo que tenemos nosotros aquí. Cuando el Señor resucitó, miles y miles y miles de personas de las que habían conocido al Señor Jesús, sea por su cercanía o a la distancia, no lo vieron. En la resurrección no muchos tuvieron la oportunidad de poder estar. De tal manera que realmente el mensaje era, Cristo ha resucitado, sabiendo de antemano que Él había muerto en la cruz del Calvario. El mensaje de la resurrección, tal como nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, precisamente fue un mensaje que corrió por los cuatro puntos cardinales de nuestro planeta. Corrió para poder llegar al corazón de aquellas personas que simplemente por oídas habían escuchado algo acerca de un Mesías. Y cuando se les contó acerca de este Mesías, ellos creyeron. Las situaciones que muchos de los que le habían visto, que lo habían tocado, que habían estado cerca de él, que vieron sus milagros, al no haberlo visto resucitado y recibir solamente la noticia, ellos estaban en una disyuntiva, estaban en un problema de fe. Estaban en una disyuntiva, y la disyuntiva era seguir creyendo en él, como cuando le conocieron, cuando escucharon sus enseñanzas y glorificaron el nombre de Dios por los milagros que le vieron hacer, o bien dejar de creer porque ya no le tenían corporalmente, ya no le tenían físicamente. Una cosa había, quienes creyeron en él antes, cuando le vieron en sus milagros y en sus enseñanzas, en la sinagoga, en la calle, en las casas, en el camino, estaban absolutamente ciertos de que Jesucristo era el Mesías, era el mensajero de Dios que había bajado del cielo, y entendían y sabían que era la promesa. Todas esas promesas de la profecía que les habían dado los antiguos eran promesas que se habían cristalizado en Jesucristo. Los antiguos entonces habían creído en el Mesías. Las profecías estaban allí. Ahora se estaban cumpliendo. Y lo maravilloso es que ahora ellos tenían una fe que podían profesar merced a esas narrativas proféticas. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, en estos versículos que hemos leído, nos damos cuenta que es la segunda vez que Jesús se reúne con los discípulos. La primera vez se da en el caso del capítulo 20, versículo 19. Dice la Biblia en ese versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, del día de la resurrección, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas,
Mire que después de haber leído la porción de la palabra en esta parte y en la siguiente que nosotros hemos leído a partir del versículo 24, a mí me llama muchísimo la atención de que la Biblia menciona 2 veces en esas 2 porciones que las puertas estaban cerradas. Bueno, aquí esto nos sirve justamente para pensar cuáles eran las circunstancias que estaban viviendo los discípulos. Unas circunstancias de miedo, unas circunstancias de persecución, unas circunstancias de rechazo, unas circunstancias de temor, de diferente manera. La Biblia dice estaban cerradas. En otras palabras, los discípulos estaban encerrados por temores o por cualquier otra situación que hubiera acontecido. Pero eso no es lo más importante en esta situación. Lo más importante es que en ambos casos, tanto en la porción que empieza en el versículo 19, como en la porción que hemos leído a partir del versículo 24, en ambos casos la Biblia dice que Jesucristo se puso en medio de ellos estando las puertas cerradas. ¡Wow! Para muchos científicos de hoy, el sueño de ellos es desmaterializar la materia, voy a decirlo así. Es decir, que la materia se vuelva solamente átomos y que la vuelvan a reunir. Ese es un anhelo de los científicos del día de hoy. Y eso lo vemos en las películas de ciencia ficción, en donde una persona se desmaterializa aquí y se materializa en otro lugar. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Entre tanto, los científicos están buscando respuestas. Ese es un asunto viejo. Ese es un asunto viejo para la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, estando las puertas cerradas, venció la materia. Venció la materia, la atravesó y se puso delante de ellos. Esto es glorioso. Yo solamente quiero que ustedes piensen en la naturaleza de este Dios que tenemos, en la magnificencia de este Señor que hoy tenemos por Dios para nuestra propia vida. Es un Dios que es poderoso sobre lo material, ojo, y sobre lo inmaterial. De eso ni decir. Y como sabemos que el alma es algo inmaterial, esos son los dominios de Dios. Sus dominios no tienen límite. Esto es absolutamente glorioso. Así que el Señor se puso y le dijo: paz a vosotros. El shalom de Dios. Paz a vosotros. La expresión de Jesucristo y la expresión usada precisamente en el lejano oriente, en el oriente, el shalom, no es simplemente un ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿cómo estás? Así como nosotros lo decimos gloriosamente. No. El shalom de Dios es una propuesta de Dios que va cargada de los propósitos del corazón del Señor. Es el shalom de Dios que nos permite poder tener la certeza de que Dios está presente en todo momento y en toda circunstancia para nuestra vida. Es el shalom de Dios el que nos deja ver las maravillas de su poder, su misericordia. Es el shalom de Dios. Otro día hablaremos inclusive más extensamente acerca del shalom de Dios. Y así es como se presenta con los discípulos. Por segunda vez se presenta el Señor con aquellos, y Tomás no había estado en la primera ocasión. Fue hasta la segunda ocasión que Tomás estaba precisamente ahí. Y usted se pregunta, ¿quién era Tomás? Bueno, aquí nosotros tenemos que pensar que Dios elige, porque esa fue elección de Dios. El Señor eligió
a 12. Todos diferentes. Aún los que eran hermanos como Andrés y Pedro y Juan y Jacobo eran diferentes, a pesar de ser familiares. Tomás era diferente. Y nosotros encontramos aquí a Tomás como alguien que era totalmente distinto, probablemente retraído, probablemente un poco lento en digerir todas las enseñanzas del Señor, probablemente inclusive con dificultades para creer todas las cosas, probablemente hasta cierto punto escéptico, no solamente de las cosas que había aprendido en el Antiguo Testamento, sino también de lo que estaba aconteciendo ahora con el Señor Jesús. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque nos preguntamos, ¿cómo Dios puede elegir personas así? ¿Por qué el Señor eligió a Tomás sabiendo cuáles eran sus características? ¿Por qué? Nadie tuvo el atrevimiento de decir, mira, no voy a creer hasta que ponga mis manos en sus manos, vea sus huellas, las lesiones que él recibió en su costado. No voy a creer hasta en tanto no lo vea. La pregunta es, ¿por qué el Señor escoge personas así? La gran respuesta que viene del cielo es la siguiente. No se trata de lo que usted pueda hacer o yo pueda hacer, sino lo que Dios puede hacer con usted y conmigo. Dios escoge a cabalidad en su perfecta voluntad y sabiduría a quienes Él quiere para que le sirvan. La historia, los historiadores ubican a Tomás en la India. Por allá dicen que Santo Tomás es el santo patrono y se refieren al discípulo. Otros lo ubican en Persia, otros más lo ubican en el lejano oriente. Como quiera que sea, esto es discutible. Honestamente no importa dónde lo puedan ubicar los historiadores. Eso ni importa. Lo que realmente es importante es dónde Dios lo quiso poner para servir. Dónde Dios lo quiso poner para creer. Y al fin tenemos aquí un pasaje dentro de lo que tenemos en la descripción de la Biblia, en este pasaje, una expresión, hermanos amados, que sobrepasa a la de cualquiera de los discípulos. Es una confesión hecha de rodillas, cuando se es capaz de mostrar sinceridad. Eso sí, a Tomás nadie se lo podía quitar. Probablemente los discípulos, cuando él hacía una pregunta como, Señor, muéstranos el camino porque no sabemos a dónde vas. Y los discípulos ya lo habían entendido, pero Tomás no. El Señor aprecia la sinceridad y apreciaba la sinceridad de Tomás. Y de esta manera es entonces que se da la confesión extraordinaria, reconociendo al Señor como el Señor de su vida, para decirle, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, mostrándole toda su lealtad, todo su apego, toda su fidelidad, mostrándole claramente en esa expresión palabras salidas de su boca y manifestaciones de un corazón que seguramente estaba ansioso de tener un encuentro de esta naturaleza. Pero bueno, todo esto que hemos hablado de manera de una introducción en este hermosísimo pasaje, tanto en el que antecede como en este, nos llevan a un punto de una expresión del Señor Jesús
que nos hace pensar, nos hace cavilar. ¿Cuál es el significado de la expresión del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el significado? Quiero que venga conmigo y que vayamos justamente al versículo 28 y 29. Versículo 28 y 29. Abra sus Biblias, vamos a estar ahí, ¿ok? Y ya lo dijimos, la expresión del Señor Jesús nos da muchísimo que pensar. 28 y 29, ¿cómo dice? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esa fue la confesión de Tomás. Ojo, ojo con el versículo 29. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Ojo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿A quiénes se puede referir el Señor? Bueno, aquí nosotros podemos tener diversos pensamientos. El Señor se puede referir justamente, por ejemplo, a los antiguos, a los de los profetas, los que no vieron y creyeron. No vieron y creyeron. Algunos como Zacarías o algunos como otros pudieron ver al niño, ¿sí? En su nacimiento. Pero los de antiguos no vieron, pero creyeron. También nos podríamos nosotros referir a aquellos que en un momento determinado hubieran tenido trato con ellos, con él, perdón, y que después en su resurrección ya no lo vieron, que era lo que mencionábamos al principio. Y la Biblia lo dice con toda claridad, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ah, pero ojo, no solamente se refiere a los antiguos, no solamente se refiere a los que no vieron su resurrección corporal desde la tumba, no, también se refiere a nosotros. También se refiere a nosotros. ¿Por qué? Porque la expresión nos queda. Somos bienaventurados cuando hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Somos felices, somos bienaventurados porque no hemos visto, pero hemos creído. Ah, pero no solamente los antiguos, no solamente los de hoy, sino también los del futuro. Los del futuro. Cuando yo hablaba acerca precisamente de ese dominio extraordinario y glorioso que tiene Dios de todos los elementos, mis amados hermanos, me refiero también a las dimensiones del tiempo. ¿Qué es el tiempo para nuestro Dios? Cuando la Biblia lo describe como el alfa y el omega, el principio y el fin, de manera muy específica, en la mente de los hombres podemos ubicar lo que es el principio y lo que es el fin, pero no en el caso de nuestro Dios, especialmente cuando hablamos de eternidad, eternidad que es lo que el Señor nos da a través del sacrificio santo de Cristo. Es ahí entonces, mis amados hermanos, que nosotros nos encontramos. Número uno, considere un encuentro imborrable para los antiguos. Un encuentro imborrable para los antiguos. En los antiguos, el príncipe de Jehová, el príncipe de Dios. En los siguientes, el niño que fue anunciado por los coros celestiales y los que estuvieron cerca del Señor Jesús. Un recuerdo imborrable. Ni siquiera podemos imaginarnos lo que cada uno de aquellos que habían creído en el Señor antes de su muerte y resurrección pudieron sentir cuando se enteraron que ante miles de ojos el Salvador había subido al trono celestial, prometiendo volver por los suyos. La gloriosa esperanza de la vida eterna era parte de su fe, que ahora podían afianzar merced a esa experiencia que habían tenido un día en un glorioso encuentro con el Señor Jesús.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Consideremos solo algunos de esos que probablemente no vieron y creyeron. Consideremos solo algunos, como la viuda de Naín, a quien el Señor le devolvió a su hijo resucitado, o aquella mujer que se atrevió a tocar tan solo el manto del Señor y fue sana de su enfermedad. Pero igual con Jairo, que tuvo la capacidad de creer fielmente la palabra para ver con vida a su hija amada. Todos ellos fueron objeto del amor, la ternura, la paciencia y el poder de Dios manifiesto de diferentes maneras y en distintas circunstancias. Probablemente ellos no vieron al Cristo resucitado, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque no vieron al Jesús resucitado, pero creyeron en él. En nuestro tiempo, al haber conocido personas que fueron significativas para nuestra vida por su fe y su testimonio en el Evangelio, y al saber la manera en que ellos conocieron al Señor Jesús y cómo muchos que ya no están, nos dejaron un legado que denota claramente que su encuentro con el Salvador fue algo vívido y algo vivido día con día, lo cual significó el sostén de su existencia siempre. Es el recuento de un testimonio, es el recuento de un encuentro que tuvieron con el Salvador hasta el día de hoy. Bendito sea Dios. Pero en segundo lugar, mis amados hermanos, tenemos una experiencia en una revelación única para el presente. Permítame ir, por favor, a San Mateo capítulo 16, los versículos 13 al 17. 13 al 17. Lo voy a leer, por favor, permítanme leerlo. Dice la Biblia: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una revelación única. Jamás el apóstol Pedro, sabiendo cómo era, jamás el apóstol Pedro podría haberse encontrado en mayor situación y en mejor situación de su vida cuando el Padre Celestial, por su Espíritu Santo, le reveló la gloriosa persona de Jesús como el Hijo de Dios. Sin duda que semejante revelación le serviría para toda la vida, en razón de que estaría seguro de la presencia de Dios en su existencia, pero igualmente, por causa de la vida eterna que solo el Señor en Cristo le pudo dar. Dios, el día de hoy, se sigue revelando la vida de los hombres. Hablo en términos de humanidad. No hay nada que le impida hacer esto con el propósito de darnos la salvación, sin importar nuestra ascendencia, nuestra condición moral, espiritual o física y material. El Señor no hace distingos en razón de que el alma es una sola y es valiosa para nuestro Señor. El paso determinante del reconocimiento de Jesucristo como Hijo de Dios es el paso que a cualquiera de los hombres y mujeres les va a redituar la bendición no solo de su presencia santa, sino todo el cúmulo de bondades que nuestro Dios tiene, no solo en el ámbito espiritual, que es lo más importante, sino en cualquier renglón de la vida del ser humano. Este es nuestro Dios que está a la espera
de que todos y cada uno de nosotros seamos sensibles al influjo de su amor, con el propósito de colmarnos de sus misericordias y bondades sin ningún fin. Que hay gente desdichada en el mundo, mire, hermanos amados, junto a todas las situaciones que en nuestra vida hemos estado viviendo en casa, esta semana particularmente he recibido noticias y he tenido comunicación con personas que están viviendo verdaderamente una vida desdichada, desde mujeres, hombres en particular, matrimonios, problemas de pareja, etcétera, 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 y de enfermedad. Que hay gente desdichada en el mundo, sí la hay, por miles y millones. Para quienes solo la condición de venir a Cristo les hará cambiar para bien, y mucho bien, y ser bendecidos, muy bendecidos en su vida. Cuando alguien me empieza a hablar acerca de las problemáticas de su existencia, que pueden ser de carácter físico o de carácter material, e inclusive de carácter moral en un momento determinado, por las cargas emocionales y problemas que trae, lo primero que tenemos que hacer invariablemente es conducirlos a Cristo. Después puede venir todo lo demás, pero inmediatamente al hablar es conducirlos a Cristo Jesús. Este es en el presente. Estoy hablando de los que no hemos visto, pero que hemos creído. Hoy estoy hablando del presente. Bienaventurados los que lo vieron y creyeron. Bienaventurados los que no hemos visto, pero hemos creído. Esto es lo que dice el Salvador. Bienaventurados, felices, gozosos. Y en tercer lugar, ¿qué pasa con los del futuro? ¿Qué pasa con los del futuro? Los niños que van a nacer el día de hoy, los niños que nacerán mañana, porque la gente se va a seguir reproduciendo y sabemos de qué manera se dan todas estas reproducciones. Sabemos que en el mundo hay circunstancias que no está en nuestras manos controlar. No está en nuestras manos controlar el hijo que nace de una niña de 14 años o de 13 o de 12. No está en nuestras manos controlar los hijos que nacen en hogares disfuncionales, en donde ni siquiera son deseados esos hijos. No está en nuestras manos controlar los hijos que nacen de un adulterio. No está en nuestras manos controlar toda la gente que viene en el mundo, los que están naciendo y los que van a nacer. No está en nuestras manos. Pero lo que sí está en nuestras manos, mis amados hermanos, es que ellos conozcan la bendición que da la expresión del Señor Jesucristo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora hablamos de los del futuro. ¿Hay esperanza para los del futuro? Ah, claro que hay esperanza. Como la hubo para usted, como la hay para mí, como la hay para todos los que estamos aquí reunidos. La Biblia dice lo siguiente. Salmo 71, 18. Dice la palabra de Dios. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. ¡Qué gloria la de Dios! ¡Qué tarea! ¡Qué privilegio la de los hijos del Señor! ¿Usted ha pensado en el retiro? Yo no. Mi esposa y yo hemos hablado acerca de los asuntos de la jubilación. Muchas veces hemos tocado ese asunto. ¿Sabe qué? No lo creemos. No creemos en la jubilación
en el servicio del Señor. Particularmente como pastores y como siervos de Dios, no entendemos ese término. Al amparo de la Biblia, aún en la vejez y las canas, Salmo 71, 18, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, a todos los que han de venir. Esas son las ansias que alimentan la pasión por las almas que han de ser de Cristo, no solamente por las que estamos hoy. Como ya dije, los que van a nacer hoy, los de mañana, los de pasado mañana, todos los que vienen a la posteridad. ¡Qué tremendo! ¿De qué manera tan extraordinaria el Señor en su palabra puede conjugar las dos cuestiones que nos hacen considerar los privilegios por un lado y la certeza de su ayuda y guía por el Espíritu Santo? Pero también el pensamiento del salmista es en sí una obra en la que no se puede fallar, una obra con gran responsabilidad, porque no se trata de una obra hecha por la mano humana, sino por la mano de Dios, por la guía y el poder de su Santo Espíritu, para todos los que han de venir, dando uso como herramientas fieles y poderosas a la vida de cada creyente que ya ha tenido la experiencia de haber conocido a Cristo como Señor y Salvador. Es así que queda cubierta la expresión del Redentor para todos los que han de venir, los cuales no han visto, pero que aunque no vean, pueden creer, y por ello serán bienaventurados. ¡Qué bendición para los del pasado que creyeron sin ver! ¡Qué bendición para los del presente que podemos ejercer una fe en el Cristo resucitado! ¡Y qué bendición para los que han de venir, que se van a encontrar con la gracia bendita de Cristo Jesús, por la acción poderosa del Espíritu Santo y por el testimonio de cada uno de sus hijos! Serán misericordias, bondades y bendiciones que Dios tiene guardadas en esa sola expresión: bienaventurados los que lo han visto y creyeron. Bendito sea Dios. Piense. Meditemos, consideremos, no por qué, sino para qué es que el Señor me ha llamado y por qué me ha dado la gloria de la presencia de su Espíritu Santo en mi vida hoy, sin ver, pero creyendo, conforme lo dice la Biblia. ¿Es usted feliz? Yo soy feliz. ¿Es usted feliz? Yo soy feliz. Porque no lo vi, pero lo creo. Y usted también debe hacer lo mismo. Que Dios nos bendiga. Amada iglesia, preciosa. Que Dios me los bendiga. Que mi Señor me los guarde. Hoy y siempre. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Gracias a nuestro Salvador por este mensaje y por la vida del pastor Jaime. Nuevamente de pie, entonemos ahora el himno Qué bella historia bajo la dirección de la familia Bonilla. De su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor,
Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Es tiempo de presentar nuestras ofrendas a cargo de nuestro hermano Marco Tinajero. Vamos a orar, vamos a presentar las bendiciones que el Señor nos ha dado. Son muchas lo que Dios nos ha dado, nos ha permitido llegar hasta este momento. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y Padre Santo, Señor, tú, Señor glorioso, has sido, Señor, refugio para nosotros, para nuestras familias, Señor. Y Padre Santo, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, no hay más que agradecimiento, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, pues de todo lo que recibimos realmente, Padre, nos permites tener el honor de, Señor, obedecerte y confiar, Padre Santo, en que tú, Señor, proveerás, Padre, no solo en lo económico, Señor, sino cada día, Señor, cada paso, Señor, en el cuidado de nosotros, de nuestras familias, Padre Santo, de las personas, Señor, que tenemos en mente, en nuestro corazón y en oración, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Sigue derramando bendiciones, Padre Santo. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tus siervos. Gracias por todo, Señor, de verdad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Continuamos ahora, hermanos. Doy la palabra al pastor Jaime Arango para que nos dirija en la oración final. Bien, mis hermanos, permítanme por favor solamente mencionar 3 cuestiones que en mi corazón tengo para poderles informar. Miren, la primera es esta. Quiero dar un parte muy breve acerca de la salud de mi esposa. Los médicos han dicho que esto se debe esencialmente a una baja en sus defensas y eso le ha provocado obviamente malestares que de cierta manera han sido muy dolorosos. Ella está en un proceso de atención médica con un tratamiento obviamente. Mañana tenemos cita con el médico nuevamente. Dios ha sido providente. Le damos muchas gracias al Señor por su amor y por su gracia en todos los sentidos.
Dios la sigue sosteniendo, Dios nos sigue sosteniendo. Han sido días muy difíciles, pero ella va progresando poco a poco, ¿sí? Mañana tenemos cita con el médico y confiamos en el Señor que si seguimos con el mismo tratamiento o le es cambiado, bueno, mañana lo vamos a ver. Ella tiene ya un poquito más de una semana, concretamente 10 días a partir del viernes antepasado, sábado antepasado, que ya empezó con un tratamiento. Así que bueno, estamos en el camino, ella está siendo atendida. Muchas gracias por su preocupación. Les rogamos que sigan pidiendo por ella, que sigan pidiendo por nosotros como familia, por nuestros hijos que están lejos y que están muy preocupados. Obviamente se trata de la mamá. La mamá es el ombligo de la familia. Le damos gracias al Señor por ello. Así que bueno, yo les pido que sigan orando por nosotros, especialmente por mi esposa. Queremos agradecer sus recaditos de todos los días, sus mensajes que nos dan con amor, con ánimo, dándonos ánimo y haciéndonos saber que están orando por ella y por nosotros en general. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias a los que nos han traído comidita también. Muchas gracias, se los agradecemos. Les damos las gracias al Señor por todo, porque su bondad es mucha y ustedes son parte de ese cariño que nos brindan. Muchas gracias, hermano. Son muy amables en todo, se los agradecemos y créanos, los amamos con todo nuestro corazón. Segunda cuestión, hermanos. Este viernes pasado fuimos convocados por nuestro presidente de la mesa directiva, nuestro hermano, el ingeniero Emilio Escobar, algunos para que pudiéramos discutir el asunto relacionado con los protocolos que se requieren y que necesitamos establecer en nuestra iglesia, en el santuario más bien, para poder regresar en una fecha que todavía no está determinada, poder regresar a los cultos presenciales. Les voy a decir de manera muy breve 3 cosas importantes. Número 1, necesitamos equipar el santuario. Número 2, necesitamos hacer limpieza, para lo cual requerimos de la participación de toda la iglesia, ya se les dirá cuándo y cómo. Y número 3, les pedimos que sigan orando para que podamos tener todos los recursos y todo lo que se necesita para poder regresar a la iglesia. Muy particularmente la limpieza, hermanos. Es muy fácil irnos a meter allí, ¿verdad? Ahorita mismo, pero en un lugar que está sucio, en un lugar que no ha sido limpiado, que no ha sido barrido, que no ha sido trapeado, que no ha sido atendido, va a ser muy peligroso y no queremos eso, ¿ok? Estamos definiendo esto, el hermano Emilio, y junto con los convocados, se definió que el próximo 11 de junio, me corrige, hermano Emilio, por favor, si estoy mal, el próximo 11 de junio nos vamos a reunir nuevamente a quienes mi hermano Emilio convoque para llevar ya digeridas las tareas que se nos encargaron en cuanto a investigación, en cuanto a trabajo dentro del santuario, etcétera. Así que bueno, les menciono esto porque ya muchos me han estado preguntando cuándo regresamos, ¿sí? En virtud de que dicen las autoridades que estamos en semáforo verde. Bueno, no se le olvide, al gobierno no le importa quién pueda morir. Y yo no quiero que ninguno de ustedes se me muera, ¿ok? No le importa, al gobierno no le importa. Puede ser un asunto de economía, puede ser de política, pero a él no le importa. Entonces, a nosotros sí nos importa. A nosotros sí nos interesa su salud, la salud de sus hijos, sus niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y especialmente nuestros viejitos. Sí nos importan. Entonces, estamos haciendo lo necesario para poder regresar a 2 cultos, uno dominical y el de los miércoles, ¿ok? Uno dominical y el de los miércoles. Esa es la perspectiva, esa es la idea. Y finalmente, mis amados hermanos, tercera cuestión. Este próximo viernes 4 de junio tenemos velada de oración. No se olvide, la oración es fuente de poder en la vida personal, en la vida de la iglesia,
en la vida de las familias. Les esperamos con el favor de Dios. Ya nuestra hermana Damara dijo que por favor les enviemos las solicitudes de oración. No dejemos de orar por nuestros niños, no dejemos de orar por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes y jóvenes. No dejemos de orar por nuestra persona, por nuestro personal, por nuestros hermanos, personas adultas. ¿Ok? Ahora sí, les voy a pedir por favor en su casa, pónganse de pie. Vamos a orar todos de pie. Se lo suplico. Pónganse de pie y vamos a orar delante de nuestro Dios en señal de reverencia y con gran reverencia. Oremos. Gracias, Padre de bondad, por tu amor y por tu gracia. Gracias por la vida que nos permite, Señor, y por la oportunidad preciosa de estar en tu presencia santa, Señor. Bendito seas cuando podemos ser bendecidos, cobijados, arropados por tus misericordias y por tu amor, por tu provisión bendita. Gracias, Señor, como decía nuestro hermano Tinajero, por toda tu providencia, pero también gracias, Señor, por lo que nos permites ofrendar para la gloria de tu nombre. Te queremos agradecer con todo el corazón esta mañana la presencia de algunos de nuestros hermanos. Te damos las gracias, Padre, por los que están en un proceso de salud, en un proceso de atención médica. Te damos las gracias, Padre, por los que ya salieron. Te damos las gracias, Dios, por todo. Ahora, Señor, prepáranos para que este día precioso sea un día glorioso en el que podamos gozar y disfrutar de la presencia de los unos para con los otros a través de los cultos de este día. Gracias, Señor, por tu presencia santa, por tu Espíritu Santo que nos sobrecoge y que nos arropa. Gracias, Dios. Despídenos con tu bendición, Señor, y que el Padre nos cobije con su amor, el Hijo con su gracia, y el Espíritu Santo nos guíe por todos los días y hasta la eternidad. Amén y amén. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Vamos a escuchar ahora el postludio a cargo de nuestro hermano Andrés Ramírez Roa. Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. Dejamos aquí unos minutitos para saludarnos.